Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete aquí, muévete aquí, muévete aquí. Bienvenidos sean todos a una nueva entrega de su canal Variedades Cristianas Digital. Como siempre, un honor para mí saludarle, su hermano Franklin Mato. Dios le bendiga, Dios le guarde poderosamente. Estamos agradecidos de Dios que nos concede la oportunidad de estar frente a las pantallas una vez más para traer contenido totalmente edificante para la comunidad cristiana. Hoy no será la excepción. Hoy vamos a hablar de historia, amados hermanos. Vamos a hablar de nuestra historia, la historia cristiana. De manera personal, he notado que se habla poco en nuestras congregaciones acerca de la historia del cristianismo. Y para mí es muy importante porque eso nos ayuda, nos enseña a valorar la paz y la tranquilidad que tenemos hoy en día de poder ir a nuestras congregaciones y alabar a Dios con tanta libertad, sin tener miedo a que vayan a quitarnos la vida. Pero para nosotros llegar a esa etapa, amados hermanos, la historia demuestra que muchos cristianos murieron por causa de Cristo, para que hoy tú y yo en el siglo XXI podamos gozar de una paz que de manera personal considero que es la mejor etapa ahora mismo la que está viviendo la iglesia cristiana en toda su historia. Hoy estamos viviendo tranquilos y me da mucha pena porque a pesar de las comodidades que hoy nosotros tenemos en todo el sentido de la palabra, en estos tiempos es donde se están registrando las ausencias más grandes en las congregaciones. Los pastores están al grito porque la gente no quiere congregarse. Y eso es producto de que hay una gran parte de los cristianos que no conocen toda la sangre que se tuvo que derramar para que hoy en día nosotros tengamos libertad de culto, para que hoy en día podamos alabar a Dios con toda libertad. Y yo pretendo, hablando sobre esto, concientizar a la iglesia para que valoremos el tiempo que estamos viviendo, nos congreguemos y podamos involucrarnos al 100% en la obra de Jesucristo. Pues bien, hablar de la historia de la iglesia es un tanto difícil, pues la historia de la iglesia tiende a tener sesgo dependiendo de quien la hable. Por lo tanto, vamos a hablar de la historia de la iglesia apoyándonos en los libros históricos que existen, que ya han sido confirmados y demostrados de que esas cosas pasaron así, tal y como ya están registradas. A decir verdad, amados hermanos, dentro del proceso de la historia de la iglesia hay algunos momentos donde no se han encontrado datos, por lo tanto, ha llevado a la comunidad intelectual, a los académicos, a especular un poquito, pero por eso es que no tenemos en algunos puntos de la historia de la iglesia conceptos totalmente afines donde todo el mundo está de acuerdo, pero con lo que tenemos hasta ahora es más que suficiente para desmitizar algunas cosas que se dicen en contra de los cristianos. He escuchado por ahí que la iglesia católica dice que ellos son los primeros y vamos a darnos cuenta que es mentira. Eso es una pura mentira a través de la historia.
como decía, es bastante amplio el tema de la historia de la iglesia. Yo no pretendo en este momento aquí de este video de quizás 40 minutos, 30 minutos, abarcar todo lo que conlleva la iglesia, la historia de la iglesia. Más bien yo pretendo resumir la historia para que usted tenga una idea de cómo se fueron desarrollando poco a poco los procesos que vivió la iglesia de Cristo, desde el día de la ascensión al cielo de Cristo hasta el día de hoy. Entonces, los historiadores, los académicos, han dividido la historia de la iglesia en 6 etapas. Dentro de esas 6 etapas que la vamos a mencionar ahora, vamos a ir dando también las fechas que se tienen ya calculadas en más o menos que pasaron cada uno de esos acontecimientos. La primera etapa de la iglesia fue la iglesia apostólica, que empieza en el año 30 después de Cristo. Recuerde que los historiadores dividieron la historia en 2 partes, antes de Cristo y después de Cristo, porque Cristo impactó el mundo. Lo que Cristo hizo en esta tierra dividió la historia en 2. Y por eso no se ha podido pasar por alto lo que Cristo hizo, porque Cristo fue un revolucionario. Cristo vino a traer el mensaje de paz. Cristo vino a romper con todos los paradigmas hechos por el hombre. Por lo tanto, durante todo el tiempo después de Jesucristo, no hay un tema que se hable que no se mencione a nuestro Mesías, a nuestro Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, la iglesia apostólica, el primer periodo de la iglesia apostólica abarcó desde el día 30 después de Cristo hasta la muerte del último apóstol, que según los académicos fue San Juan, que murió, según se tiene calculado, en el año 100 después de Cristo. Luego vamos a pasar a la iglesia perseguida, que empieza con la muerte del último apóstol en el año 100 hasta el edicto de Constantino, que fue en el año 313 después de Cristo. Luego vamos a pasar a la iglesia imperial. La iglesia imperial, desde el edicto de Constantino en el 313 después de Cristo hasta la caída de Roma en el 476. Todo esto, hermano, es después de Cristo, para no ir mencionando siempre después de Cristo, ya usted lo sabe. Todas estas fechas son después de Cristo. Luego entramos a la iglesia medieval, que fue desde la caída de Roma hasta la caída de Constantinopla. Luego entramos a la iglesia reformada, que fue desde la caída de Constantinopla hasta el fin de la guerra de los 30 años, que fue en el 1648 que acabó esa guerra de 30 años. Y luego entramos al último periodo de la iglesia, que es la iglesia moderna, que es desde el fin de la guerra de los 30 años, que fue en el 1648, hasta la actualidad. Entonces, vamos a ir adentrándonos poquito a poquito en cada uno de esos periodos. En el periodo de la iglesia católica, iglesia apostólica, nos encontramos que la iglesia de Jesucristo nace de 12 hombres que fueron instruidos por Jesucristo por 3 años. Todos conocemos los 12 discípulos elegidos por el Señor para transmitir este mensaje de salvación, este evangelio poderoso por todo el mundo. Los primeros elegidos fueron los 12 discípulos, que al principio se le llamó discípulo porque un discípulo es un aprendiz. Luego que aprendieron del maestro de maestros, Jesucristo, se le llamó apóstol, que quiere decir enviado. Y los 12 apóstoles, después de la ascensión de Cristo al cielo, se ocuparon de llevar el mensaje de salvación. Y la Biblia, en el libro de los Hechos, abarca completamente este periodo que vivió la iglesia.
en el periodo de los apóstoles. Ahí tenemos todas las informaciones. Y nos muestra la Biblia que en el capítulo 2 del libro de los Hechos, 120 personas que creyeron al mensaje del Mesías, de Jesucristo, estaban esperando la promesa del Espíritu Santo ya prometida por Jesucristo. Y todos sabemos que pasó ese acontecimiento tan especial en el día del Pentecostés, que el Pentecostés eran 50 fiestas donde se reunían todos los judíos de toda parte del mundo en Jerusalén para alabar a Dios con todo gozo, con toda libertad, según las tradiciones que ya se tenían, según la ley de Moisés. Ahí ellos se reunían a celebrar la Pascua y a celebrar la salida del pueblo de Egipto hacia la tierra prometida. Bendito sea el Señor para siempre. En ese proceso, en ese tiempo, la Biblia enseña que el Espíritu Santo descendió como fuego en forma de paloma y revistió con todo su poder a aquellos apóstoles y a aquellos hermanos que habían creído el mensaje de Jesucristo. De ahí nace la llamada y la tan famosa iglesia pentecostal. De ahí es que se toma el nombre pentecostal, bendito sea el nombre de Dios. Que aunque en estos tiempos, lamentablemente muchas iglesias le están quitando el nombre pentecostal, porque para muchos ahora el nombre pentecostal es sinónimo de vergüenza, de desorden. Pues yo no lo creo así. Yo sigo siendo pentecostal y me agrada porque nuestro nombre nace de la Biblia, nace de una historia bíblica y no de un pensamiento de una persona que piensa que otro nombre suena más bonito. Pentecostal representa el fuego y el poder de Jesucristo dado a la iglesia, que de una vez de que descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles quedó en evidencia ese poder que da el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que Pedro empezó a predicar la palabra y se convirtieron en un solo día más de 5,000 personas, hermano. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de un hombre. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hermano, para no abundar mucho y poder ganar tiempo, la iglesia cristiana se empezó a formar en Jerusalén. Los hermanos empezaron a congregarse en la iglesia, no en el templo, porque el templo era único y exclusivo de los fariseos, los saduceos, sino que en una sinagoga de Jerusalén, porque habían iglesias aparte del templo. Ellos empezaron a congregarse ahí, todos los que seguían a Jesucristo empezaron a congregarse. En ese tiempo histórico, hermano, había poco problema dentro de la iglesia, porque como existían los apóstoles, y los apóstoles son los testigos oculares de Jesucristo, la iglesia, al ver la forma como se comportaban los apóstoles, el testimonio y el poder de Dios que manifestaban, toda la iglesia estaba a una apoyando lo que decían los apóstoles. Nadie ponía en duda lo que decían los apóstoles. Por tanto, en ese tiempo la iglesia estaba empezando y no había ese levantamiento en que, no, que yo creo una cosa, que fulano cree otra cosa. No, todo el mundo creía fielmente a los apóstoles, porque ¿quiénes mejores para poder hablar? ¿Quién era lo que tenían realmente esa calidad para poder hablar acerca de Jesucristo más que los apóstoles? Que vivieron con Él, estuvieron con Él, vieron todas sus enseñanzas, vieron su poder. Hermano, yo estuviese en ese tiempo y yo así mismo, lo que dijeran los apóstoles, porque yo entiendo que ellos fueron los elegidos por Dios para que tú y yo hoy tengamos este evangelio tan precioso. Entonces, la iglesia vivió un
un poquito por así de paz, un poquito de tranquilidad. Y los hermanos, dice el libro de los Hechos, que se congregaban, que vendían todas sus propiedades y compartían todo, tenían todo en común. Para mí ese fue el periodo más bonito de toda la iglesia cristiana, porque, wow, se nota tanto amor, se nota entre los hermanos tanta armonía. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y la iglesia vivía en armonía, tranquilo, amados hermanos, todo tranquilo. Pero todos sabemos que el evangelio de Jesucristo no solamente vino para los judíos, no solamente vino para un grupo en exclusivo, sino para todos. Y por eso, después de un tiempo de la iglesia vivir tranquilo ahí en Jerusalén, quieto, empieza una persecución de parte del Senadrín, de parte de los fariseos. Empiezan a perseguir a los primeros cristianos. Ya ellos habían establecido una iglesia en Antioquía, que ahí es que la Biblia enseña la primera vez que se le llamó cristiano a las personas que seguían a Cristo. Por eso a veces yo oigo personas que no saben decir, ¿de qué denominación tú eres? Y tantas cosas. Pero cristianos son las personas que siguen a Cristo. Si tú crees en Cristo de todo tu corazón, tú eres un cristiano. Tú sigues a Cristo. En Antioquía fue que se le llamó por primera vez cristiano. En la iglesia que habían establecido en Antioquía los apóstoles. Entonces, hermano, la iglesia estaba tranquila ahí. No había ningún tipo de problema. Y sabemos que Papá Dios utilizó esa primera persecución, por así llamarle, para que el evangelio de Cristo se expandiera por todas partes. Entonces, con esa persecución, la iglesia tuvo que salir de la zona de confort y salir a predicar el mensaje de Cristo para otros lados. Dentro de esa persecución tenemos la primera muerte del primer mártir que menciona la Biblia, que fue Esteban, que fue apedreado por el Senadrín. Ese fue el primer mártir de la iglesia. Vale destacar que en ese periodo apostólico, como la iglesia no era mucha, solamente habían 3 puntos principales que defendían a capa y espada los apóstoles y que habían ya establecido como doctrina, que era la muerte y resurrección de Jesucristo, Jesucristo como el Mesías, como el Salvador del mundo, y la segunda venida de Cristo, que Cristo había prometido que volvía. Esos eran los 3 puntos primordiales que la iglesia se movió en sus comienzos bajo la dirección de los apóstoles, amados hermanos. Entonces, dicho esto, también quiero resaltar en el tiempo apostólico que ellos habían alcanzado un cierto crecimiento y eso lo llevó a ellos a formar diáconos. Los apóstoles formaron diáconos para que le ayuden en la iglesia, en todas las necesidades que tenía la iglesia. Y es importante resaltar esto, amados hermanos, porque los diáconos son una parte principal en nuestras congregaciones. Son esas personas que están ahí junto al pastor, velando porque la iglesia no le falte nada, porque la iglesia se mantenga en los principios bíblicos. Por eso, yo digo que los diáconos tienen una responsabilidad al mismo nivel que los pastores. Por eso, diácono que me está escuchando, tengo un compromiso con la palabra de Jesucristo. No sea de esos diáconos que a todo le dice que sí. El pastor dice, vamos a hacer esto, y para no llevarle la contraria al pastor, todo el mundo dice que sí. No. Si usted ve que esa decisión no apoya al crecimiento espiritual de la iglesia, no edifica a la iglesia,
usted como diácono está capacitado por Dios para hacer ese trabajo, porque usted es una ayuda dentro de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, la iglesia empezó a expandirse por otros lados y la iglesia formó un equipo de evangelismo, de misioneros, para que llevaran la palabra a otros lugares. En un momento determinado, amados hermanos, la historia demuestra que los apóstoles consideraban como que el evangelio iba a ser simplemente como para ellos ahí en Jerusalén. Eso es lo que demuestra la historia. Pero con la llegada de Pablo, con el toque que tuvo Jesucristo hacia Pablo, Pablo es considerado como el apóstol de los gentiles. Y con Pablo, amados hermanos, es que se da ya de manera formal esa relación entre judíos y gentiles. Pablo es que Dios a través de Pablo empieza a unir a la iglesia con los gentiles y el evangelio se empieza a expandir a otros lugares. Y Pablo entonces empieza a llevar el mensaje de Cristo a todas esas iglesias, a todos esos lugares que eran considerados paganos, que existían en todo el imperio romano. Es importante resaltar, amados hermanos, que yo decía al principio que los apóstoles tenían 3 puntos doctrinales, simplemente. Pero a medida, hermano, que la iglesia va creciendo, requiere de más organización, requiere de un equipo comprometido con la obra del Señor. Y por eso, como Dios se la sabe toda, utiliza a Pablo. Pablo también es conocido como el sistematizador de la iglesia cristiana. Pablo es quien organiza y quien forma la estructura del evangelio. Pablo juega un papel muy importante dentro de la historia de la iglesia. Y Pablo, que salía a predicar la palabra y llevar el mensaje de salvación, todos sabemos en sus cartas, es quien va organizando la iglesia, le va poniendo orden a la iglesia, le va diciendo, mira hermano, esto es así, esto es asado. Y Pablo es quien trabaja en la organización de la iglesia. Entonces, el periodo apostólico termina con la muerte, amados hermanos, de San Juan, o Juan, mejor conocido como el apóstol del amor, el que escribió el libro de Apocalipsis, que se dice que murió en el año 100 después de Cristo. Con la muerte ya de todos los apóstoles, recuerden que esto es un resumen, con la muerte de todos los apóstoles, amados hermanos, ya ellos habían dejado un legado, ya los apóstoles habían dejado un legado ya. Los mismos apóstoles murieron perseguidos por los fariseos, por el Sanedrín, y murieron de mala manera. Pedro murió en una cruz y decidió que lo crucificaran al revés, no como el maestro, porque él no se consideraba digno de morir como el mismo maestro. Ese mismo Pedro que había negado a Jesús 3 veces anteriormente, después cumplió lo que sí él había dicho, que estaba dispuesto a morir por Cristo, y así lo cumplió. Pablo le volaron la cabeza, murió decapitado. Y los apóstoles poquito a poquito fueron perseguidos y murieron por causa de los fariseos, los saduceos, la gente del Sanedrín que se habían levantado contra todo lo que era el cristianismo, amados hermanos. Pero qué bien que esos apóstoles dentro de su vivencia aquí en la tierra que vivían, amados hermanos, ellos se ocuparon por hacer su trabajo y antes de morir habían dejado un legado. Ya había una iglesia bien amplia, había un grupo de cristianos que habían recibido una enseñanza y que habían creído en Jesucristo. Y luego de la muerte de todos los apóstoles, amados hermanos, la iglesia entra a lo que se le conoce como el
el, el- el segundo periodo, que es la iglesia perseguida. Quiero resaltar que aunque los apóstoles recibieron persecuciones, a ese periodo no se le llama el periodo de la iglesia perseguida, pues básicamente las persecuciones que se recibieron ahí son consideradas un poquito leves con relación a la persecución que inicia el imperio romano. Hermano, aquí es que entra la etapa más sangrienta de toda la iglesia, varón, hermano, cuando el imperio romano empieza a perseguir a los cristianos. Pero ¿por qué los romanos empiezan a perseguir a la iglesia de Cristo? ¿Qué es lo que los motiva a ellos? Vamos a entrar aquí por parte, y aquí quiero ser un poquito claro, amados hermanos. Por mucho tiempo yo he escuchado a decir a la iglesia católica que ellos son la primera iglesia establecida por Jesucristo. Mentira de todas las mentiras. Porque cuando hablábamos de la iglesia apostólica, ya hemos demostrado que la iglesia cristiana nace con los apóstoles. Ya desde que nacen los apóstoles ya existe la iglesia cristiana. Y la iglesia pentecostal nace en Hechos capítulo 2. De ahí es que sale el nombre pentecostal. O sea que ni siquiera existía la iglesia católica como institución religiosa, y ya el cristianismo estaba desarrollándose por toda Europa, amados hermanos. Entonces, a través de la historia, nosotros desmentimos esa mentira de la iglesia católica, que ellos dicen que ellos son la primera iglesia. Pero también vamos a seguir, vamos a llegar hasta Constantinopla, porque de ahí es que ellos toman algunos sesgos para decir que son la primera iglesia, pero es mentira, mentira. La gente puede decir lo que quiera, lo que no se puede refutar en la historia, es lo que está escrito, es lo que ya está plasmado. Entonces, después de la muerte de los apóstoles, amados hermanos, le dije que quedaron ya una gran comunidad cristiana fuerte ya. Había un pensamiento muy fuerte acerca de Jesucristo. Ya la gente estaba dispuesto a dar su vida por causa de Jesucristo, porque había recibido un evangelio puro, sincero y a través de hechos. En toda la historia de la iglesia, el tiempo apostólico fue el tiempo donde más milagros ocurrieron después de la ascensión de Jesucristo, amados hermanos. Entonces, era un evangelio, amados hermanos, que se le llamó a ese evangelio el evangelio de tradición oral. Recuerde que no existía la Biblia en ese momento todavía. Sí, ya en ese momento existía el Antiguo Testamento, pero no existía el Nuevo Testamento. Entonces los apóstoles predicaron un evangelio de tradición oral, o sea, basado en su experiencia con Jesucristo, lo que vivieron, lo que Cristo le dijo. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Entonces, cuando ellos llegaban a un lugar, hermano, yo me imaginaba que le decía, mira, Cristo es el Todopoderoso y Cristo tiene poder para sanarte, hermano. Y cuando le ponían la mano a la gente recibía sanidad. Dime, es poderoso, era poderoso. La gente se convertía, era por montones. Bendito sea el nombre de Dios. Qué pena es saber que nosotros tenemos ese poder también para hacerlo, pero hoy en día básicamente están escaseando esos milagros. Yo diría que porque muchos lo que quieren es vanagloriarse, y por eso Dios, para que eso es mi criterio personal, quizá no usa tantas personas como lo usaban los apóstoles, porque ahora cualquier evangelista Dios lo usa sanando a una persona de un dolor de cabeza y quiere subirlo a todas las plataformas que existan para crecer, para que lo inviten a todos los lugares. Dios tenga misericordia de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Entonces, le decía, como ya había ya una estructura bien hecha, cuando los apóstoles mueren, la iglesia
no te puedo decir con exactitud a mano de quién queda, pero pasaron muchos hombres que no son bíblicos, pero que están en la historia, que fueron muchas personas que se convirtieron al cristianismo, que hicieron su aporte a la historia del evangelio, y vamos a mencionar algunos de ellos así de manera rapidita, porque si nos llevamos no nos va a dar tiempo, bendito sea el nombre de Dios. Entonces, cuando los apóstoles mueren, la iglesia empieza a expandirse y empieza a traer un mensaje que molesta al Imperio Romano. ¿Por qué molesta al Imperio Romano? Porque la iglesia empezó a tomar en cuenta a los esclavos, donde en la sociedad eso era inaceptable. Tomar un esclavo como un obispo de la iglesia, eso era en esa sociedad que se vivía, que ahí realmente existía el clasismo, existía en ese tiempo también el racismo, estaba en su buena. Entonces, la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, empezó a tomar en cuenta a los que para muchos son insignificantes, a los esclavos, y empezó a predicar de la libertad de Jesucristo. Por lo tanto, amados hermanos, eso empezó a perjudicar al sistema de gobierno de los romanos. Otra cosa que empezaron a predicar los cristianos en ese tiempo fue, amado hermano, en contra de la idolatría. Y la idolatría generaba mucho dinero en Roma. Mucho dinero en Roma. Por eso es que yo a veces hablo con ciertas personas que tienen un sesgo hacia el catolicismo. No aquellos que quizás sirven, por así decir, de corazón, por así llamarle, sino esas personas que dicen con orgullo: yo soy católico, apostólico, romano. Yo, wow, ¿tú sientes orgullo de su asesino? Porque la iglesia católica, hermana, es la que ha derramado más sangre en toda la historia. Y ha demostrado desde su comienzo que son amantes del poder, amantes de los buenos lujos. Entonces, fíjese que cuando el Imperio Romano empieza a perseguir a los cristianos es por un tema de interés económico y político, porque el mensaje que predicaban los cristianos les perjudicaba a ellos. ¿Por qué? Porque mientras los esclavos sabían que ellos nacieron para ser esclavos y esa sociedad no se levantaba, pues ¿cuánto beneficio no tenía Roma? No tenía que pagar mano de obra para hacer un trabajo, sino que pagaba una vez por un esclavo, eso era propiedad de ellos, y lo ponían a trabajar incansablemente. Eso era beneficio para la casta romana. Entonces vienen esta gente trayendo un mensaje de libertad, trayendo un mensaje en contra de la idolatría. Eso de una vez despertó en los romanos una persecución. Mira, hermano, históricamente en Roma, en las ciudades de comercio, ellos utilizaban estratégicamente la idolatría. Ellos agarraban y construían de esos pueblos más importantes que tenían mejor economía y que querían llamar la atención de ellos para que vinieran a comprar, a comercializar con ellos. Ellos le ponían un templo de sus dioses, y con la intención de llamar a esas personas a que vengan a Roma, bendito sea el nombre de Dios. Entonces, cuando saltan estos cristianos hablando en contra de la idolatría, dice: espérate, que esta gente no van a dañar el negocio. Tú sabes cuántos millones vamos a perder aquí con estos cristianos. Hay que hacer algo con esta gente. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Y entonces ahí nace el periodo de la persecución, donde el Imperio Romano empieza a utilizar todo su poder militar, político, y no escatimó ningún esfuerzo, hermano, para empezar a perseguir a la iglesia, a los primeros cristianos, a la iglesia cristiana, hermano. A manera de resumen, la historia cuenta que tenían ollas llenas de aceite caliente y metían a los cristianos ahí para que se
se arrepintieran de su mensaje, para que desistieran de lo que estaban predicando. Bendito sea el nombre del Señor. También la historia cuenta que hacían el famoso círculo romano, donde ellos entraban a los cristianos junto con leones para los emperadores disfrutar, y los romanos de ese tiempo disfrutar viendo los leones comiéndoselo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. También, hermano, era una persecución por todos los lados. Los cristianos no podían ya predicar la palabra libremente, los cristianos no podían congregarse ya de manera pública. Cuenta la historia que se metían a sótanos, que se congregaban escondidos porque los romanos los buscaban para matarlo. También los romanos aprovecharon, como ellos se congregaban escondidos, para levantar calumnia contra los cristianos y decir que ellos se escondían, hacer sus cultos, para sacrificar niños, para hacer hechizos y cosas, como una manera de hacerle persecución por todos lados, amados hermanos. Y en ese periodo, amados hermanos, oiga aquí, vamos a ver, en ese periodo, hermano, de la iglesia perseguida, podemos decir que la iglesia duró un aproximado de 200 años y pico de persecución. Usted sabe lo que son 200 años y pico. La iglesia ahí, el imperio romano encima de los cristianos. Pero ¿qué dice la historia, amados hermanos? Que mientras más mataban cristianos, más cristianos aparecían. Aleluya, gloria al Señor. Qué lindo nuestro Dios. Hermanos, sabemos que el enemigo desde el principio ha querido destruir la iglesia de Cristo. Ha querido levantarse contra los siervos del Señor, pero no ha podido, porque el pueblo cristiano, el que ha conocido a Cristo, aleluya, está dispuesto a morir por causa de Cristo, aleluya. Entonces, mientras más oprimían los romanos, más crecían los cristianos. Bendito sea el nombre del Señor. Y es importante resaltar que en todo ese proceso de persecución, amados hermanos, en todo ese proceso de persecución, la iglesia no se detuvo en ningún momento. La iglesia no se chicopaló, la iglesia no se metió en miedo. Y da pena que hoy en día, nosotros que vivimos un tiempo de confort, donde ahora casi todas las iglesias tienen aire acondicionado y los pastores se viven preocupando por buscarle más comodidad a la gente para que la gente vaya a la iglesia, y ahora se están reportando la inasistencia a la iglesia más alta en toda la historia de la iglesia. Ahora la gente no quiere ir a la iglesia, hermano. Yo lo digo con toda propiedad. Ahora, hermano, yo sé de personas que si tú le dices, mira, ya no vamos a cerrar la iglesia, porque la iglesia es lo que no está haciendo un gasto, y ya vamos a ser cristianos y de vez en cuando hablamos por Zoom y cosas, te dicen que sí. Te dicen que sí, hermano. En estos tiempos. Ahora vivimos en un tiempo donde estamos más cómodos, pero la gente siente que está más perseguida ahora. Y yo digo, ¿por qué? Es que la gente no sabe la historia. Nosotros estamos en la gloria. Nosotros somos ahora unos cristianos que estamos viviendo el mejor periodo de toda la iglesia. ¿Y por qué tanta lucha para que la gente se congregue? ¿Por qué tanta lucha para que la gente salga a predicar? Ahora hay más facilidades para predicar. Ahora tenemos libertad de culto. Ahora nosotros tenemos a veces hasta más recursos, vehículos para transportarnos a otros lugares. Tenemos equipos de música que podemos comprarlos. Esa gente antes se movían de un lugar a otro a pie, caminando de una ciudad a otra. Bendito sea el Señor, sin equipo, predicando así a alta voz. Bendito sea el nombre de Dios. Y las historias registran que hicieron más que nosotros. Aún con todas las facilidades que tenemos hoy en día, ellos hicieron más que nosotros. Eso da muchísima pena, amados hermanos. Entonces, hermano, dentro de esa persecución,
la iglesia no se detuvo. Y se registra en la historia que se levantaron escuelas de cristianos en diferentes lugares. Se levantaron, a manera de resumen aquí, una escuela en la iglesia de la Odisea, en la Odisea se levantó una una escuela para formar a cristianos. O sea, en medio de esa persecución se levantaron escuelas, hermano, para formar a cristianos, para decirle a la persona, mire, este es el evangelio, porque después de los apóstoles se levantaron más personas que son protagonistas también dentro de la historia, aunque no sean tan conocidos como los apóstoles. Filósofos se convirtieron al cristianismo y le dieron continuación al sistema de formación cristiana, y por eso le dieron prioridad a la preparación y formaron escuelas. Y de ahí es que van haciendo poquito a poquito en la iglesia la teología cristiana, donde poquito a poquito la iglesia fue tomando forma, fue organizándose en su doctrina. Oye, en esa persecución, mientras los romanos lo buscaban para matarlo, la iglesia no se iba a acotar, sino que seguía trabajando. Y quiero resaltar aquí de manera rápida algunos hombres, hermano, mira, que murieron por causa del evangelio en ese tiempo. Bendito sea el nombre de Dios. Tengo aquí a Ignacio, obispo de Antioquía en Siria. Estaba más dispuesto a ser un mártir. En su camino a Roma escribió carta a la iglesia, esperando no perder el honor de morir por su Señor. Lo arrojaron a la fiera en el anfiteatro romano en el 108 o 110 después de Cristo. Recuerde que son datos que no están 100% seguros, pero se dan estimados. Aunque la persecución durante estos reinados fue menos severa que la que desató sobre la iglesia, poco después hubo muchos mártires, además de estos dos hombres distinguidos. O sea, tenemos aquí un hombre que a mí me encantó, que se habla mucho sobre él, que sí lo he escuchado en algunas ocasiones, que fue Policarpo. Policarpo fue obispo de Esmirna en Asia Menor. Murió en el 155 después de Cristo, cuando lo llevaron ante el gobernador y lo instaron a maldecir el nombre de Jesucristo. Y él contestó, hermano, 86 años le he servido y todo lo que me ha hecho es bien. ¿Cómo podría maldecirle a mi Señor y mi Salvador? Y dice la historia que lo quemaron vivo en la hoguera. Hermano, mira el nivel de convicción que tenían estos hombres. Y este no era un apóstol. Este era una persona que había creído a la doctrina de los apóstoles. Y murió por causa de Cristo. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Tenemos Justino Martín. Pero ya no vamos a seguir mencionando personas porque ya el tiempo está bien por encima. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de la historia de la iglesia, amados hermanos. Entonces, vamos a dejarlo por el día de hoy hasta aquí. Yo, si el Señor me lo permite, voy a preparar otro episodio continuando con el tema de la iglesia porque es bastante largo. Yo pensaba que podía hacer un resumen por lo menos de media hora, pero por lo visto, mira, me falta mucho hablar sobre la historia de la iglesia, hermano. Pero yo quiero motivar a la iglesia de Cristo que me está escuchando a que valoricemos, hermano, el tiempo que estamos viviendo ahora, hermano, para no quedarnos rezagados en nuestras iglesias. Valoricemos lo que estamos viviendo ahora para salir a predicar la palabra de Cristo. Vamos a aprovechar los recursos que tenemos ahora, no escatimemos esfuerzo, dejemos de estar viviendo para nosotros, vivamos para Cristo, amados hermanos. Vamos a darlo todo por este evangelio, que ya esto se está acabando, vamos a darlo todo. Vamos a sacrificarnos por Cristo. Entonces, amados hermanos, durante
ese tiempo de persecución, que decíamos que éramos aproximadamente 200 años y pico de persecución, en el Imperio Romano nació un emperador nuevo que se llamó Constantino. Y registra la historia que Constantino fue quien detuvo la persecución contra los cristianos. Por eso, según la historia, se considera a Constantino como el primer cristiano que sale del Imperio Romano. Aunque en la historia se marcan muchos acontecimientos sobre Constantino, la historia arroja que dentro de lo posible, dentro de la parte humana, Constantino mostró muy buenas intenciones por servirle a Cristo, por hacer las cosas de manera correcta, aunque quizás tuvo algunos, según algunos académicos, algunos errores, cometió algunos baches, pero gracias a Constantino, hermano, se detuvo la persecución. Fue él quien detuvo, ya no se mataban a los cristianos gracias a Constantino. Y Constantino formó la primera capital cristiana que se le llamó Constantinopla en honor a él. Y ahí se desarrolló un gobierno dirigido por los cristianos. Y la iglesia, de ser una iglesia perseguida, pasó a ser una iglesia imperial, la que gobernaba. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y en este punto hay diferentes opiniones. Por eso es que si tú hablas con un católico, el católico te dice, a ver, que los primeros cristianos somos nosotros, porque la primera ciudad la formó un romano que fue Constantinopla. Y ahí ellos quieren deducir que Constantino era católico, pero mentira, hermano. Ni siquiera en ese momento existía el catolicismo como religión. Lo que existía era el Imperio Romano, porque los romanos eran un imperio, era un país. Y la historia demuestra que los romanos tenían un panteón de dioses. Ellos servían a otros dioses. El catolicismo, que luego vamos a entrar más después, porque vamos a continuar con la historia de la iglesia, entra puramente por un interés político. El catolicismo nace de un pensamiento de control, porque los romanos simplemente lo que les gustaba era tener el control. Y luego vamos a entrar en detalle de dónde es que nace el catolicismo. Claro, sale de Roma, pero con una mente de gobernar a los pueblos, de tener el control sobre las masas. Y vamos después más tranquilos a dar detalles, pero hasta ahora, hasta este punto, nos quedamos con Constantino, que fue el primer cristiano que estableció la ciudad de Constantinopla, y ahí los cristianos empezaron a gobernar. La iglesia vivió una etapa muy bonita y se desarrollaron muchas cosas bonitas porque la iglesia estaba tranquila, en paz. Luego vinieron de nuevo otras cosas, otras persecuciones, y vamos a seguir. Hasta aquí lo vamos a dejar por el momento. Si le ha gustado y le gustaría que sigamos hablando de esto, bueno, pues déjenoslo en los comentarios, si le gustaría que siga hablando, si quiere opinar acerca de la historia de la iglesia también. Como siempre, denos su apoyo, dándole like, siga apoyando nuestro canal, porque queremos seguir trayendo contenidos educativos para la comunidad cristiana. Así que, amados hermanos, gracias por el apoyo. Nos vemos en otro próximo episodio. Dios me le bendiga y Dios me le guarde.